En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No me dejes caer en la tentación, y líbrame de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy quiero, aparte de saludarlos, hoy quiero dar otro tema, que es cuestionable, es motivo de objeción hacia nosotros de los hermanos separados, ¿sí? Hoy les voy a compartir hermanos de Jesús, no hijos de María, como nuestros hermanos separados nos dicen que nos achacan que la Virgen tuvo más hijos, pero vamos a comprobar que con las Sagradas Escrituras, como siempre tiene que ser, la Virgen no tuvo más hijos. Carnalmente hablando no, espiritualmente sí. Y vamos a sustentarlo en las Sagradas Escrituras. Aquí debemos entender dos cosas, ¿sí? Dos cosas debemos de entender aquí claras, ¿sí? Aquí tenemos que clarificar dos cosas. Una cosa es hermanos de Jesús y otra cosa hijos de María. Y las Sagradas Escrituras, no hay ningún capítulo, no hay ningún versículo donde se nos presente o donde se nos manifieste que la Virgen tuvo más hijos. Hermanos de Jesús sí, definitivamente sí. Pero ellos dicen, los hermanos separados, nos dicen que la Virgen tuvo más hijos, ¿sí? Igual, ahorita vayan tomando nota de las citas que les voy a dar con respecto al tema. De entrada ellos nos sacan Marcos 6.3 y Mateo 13.55 al 56, en donde dice claramente habla de hermanos de Jesús. Y esos dos capítulos, esas dos citas bíblicas, para ellos son suficientes para argumentarnos y decirnos que la Virgen sí tuvo más hijos. Y voy a dar lectura a Marcos 6.3 para empezar con estas refutaciones de los hermanos separados. Marcos 6.3. Pero no es más que el carpintero, el hijo de María, es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón, y sus hermanas, ¿no están aquí entre nosotros? Se escandalizaron y no lo reconocían. Palabra de Dios. Entonces aquí vemos claramente que están mencionando a 4 personas. No voy a leer el texto de Mateo 13:55 al 56 porque nos menciona a las mismas personas. Entonces, aquí se está mencionando, vuelvo a repetir, Santiago, José, Judas y Simón. Vamos a agregar a Santiago, a otro Santiago, porque no sabemos exactamente, como había 2 Judas, 2 Santiagos y 2 Simones, hablando de Santiago, si es Santiago el mayor o menor, vamos a adicionar al Santiago que sea el mayor o el menor, ¿sí? Al discípulo amado Juan también, porque también ellos dicen que también San Juan, evangelista y apóstol, es hijo de María. Entonces aquí vemos que son 4 nombres lo que ellos nos están mencionando, ¿sí? Entonces, Mateo 3, 55 y 56 nos remite a lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para echar abajo sus argumentos falsos de ellos? Nos vamos a Mateo 13, 55, Mateo 27, 55 al 56, donde vamos a ir, que ahí mencionan a unos hermanos. Mateo 27, 55 y 56. También estaban ahí observándolo todo, algunas mujeres que decían que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la madre de los Zebedeos. Entonces,
Aquí claramente se está mencionando otra María, ¿sí? Aunque ellos digan que la Virgen María, pero aquí no se refiere a María, nuestra madre, ¿sí? Pero aquí no podemos todavía, aunque se mencione esta María, no podemos descartar ya a, a Santiago, ¿sí? Aquí descartamos a Santiago y a José, ¿sí? Para nosotros que estamos en el contexto, ¿sí? Pero nos tenemos que ir a Juan 19, 25 y 26 para que ahí echemos abajo ya totalmente Juan, Juan 19, Juan 19, 25 al 26. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María Magdala. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo: Madre, madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Entonces, palabra de Dios. Entonces, claramente aquí en Juan 19, 25 al 26, vemos que claramente cuando se refiere a Nuestra Señora, se va a referir siempre la madre, ¿sí? A la madre, no María, ¿sí? Esa es una reseña importante que tenemos que tener en cuenta nosotros, porque cuando se refiere a su madre, a María, hablando de Nuestra Señora, se va a referir siempre a su madre. Como referencia, que no lo vamos a leer, está en Hechos de los Apóstoles 1:14, cuando están en el cenáculo haciendo oración, y ahí también nos presenta en ese sentido que es María, la madre la madre del Señor, ¿sí? Pero siempre con el título de madre, no María, sino madre, ¿sí? Entonces, eh, el término hermano en las Sagradas Escrituras es amplio, ¿sí? Porque eso viene desde el Antiguo Testamento. Debemos de entender que en el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, la palabra de hermano el significado era amplio y se refería primos, sobrinos, tíos, ahijados, por eso era amplio. Y como referencia tenemos Génesis 12:5 y Génesis 13:8. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver Lot qué papel jugaba, ¿sí? Génesis 12:5 primero y 13:8 posteriormente. Abraham tomó, Génesis 12:5 y 13:8. Abraham tomó a su esposa Sarai y a Lot, hijo de su hermano, con toda la fortuna que había acumulado y el personal que había adquirido en Harán, y se pusieron en marcha hacia la tierra de Canaán. Palabra de Dios. Entonces aquí vemos claramente que Abraham, su sobrino era Lot, ¿sí? Vamos a ver en Génesis 13:8 qué pasa. Génesis 13:8. Así pues, Abraham le dijo a Lot: mira, es mejor que no haya peleas entre nosotros ni entre mis pastores y los tuyos, ya que somos hermanos. Palabra de Dios. Aquí yo mismo me pregunto, yo mismo me contesto: o es su sobrino y su tío, o es su tío, o son hermanos. Entonces, aquí aplica los dos términos, ¿sí? Tanto es su tío como es su hermano, ¿sí? Hermano en la fe. O sea, por eso cuando yo hago referencia, hago hincapié en esto. En el Antiguo Testamento, el significado de la palabra hermano era amplio, ¿sí? Aquí está claramente. Hay más citas definitivamente para argumentar esto, sí, ¿sí? Pero yo quise tomar Génesis 12:5 y 13:8 porque está una de la otra y hay una diferencia en cuanto al parentesco o a lo que se pueda referir, ¿sí? Nos vamos a ir a Primera de Corintios, en el Nuevo Testamento, Primera de Corintios 15:8, para que veamos si los hermanos separados son tan literales, cómo se puede tomar esto. Primera de Corintios 15:5. Que se apareció a Pedro
Y luego a los 12, después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos, palabra de Dios. Entonces, si los hermanos separados son tan literales, yo me pregunto, yo mismo me contesto, ¿podrá una mujer procrear 500 hijos? Yo me pregunto, ¿sí? Porque ellos son muy literales, y aquí claramente San Pablo lo que nos está diciendo, aquí el cintillo nos está narrando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que estaba con Pedro, y que sucesivamente con 500 hermanos después. Entonces, o sea, eso no puede ser, de que una mujer pueda tener 500 hijos. O sea, ahora sí, como dicen, ¿dónde la vieron? Entonces, yo solo quise poner este texto como referencia. Ya vimos Génesis 12:5 y 13:8, pero también quise poner como soporte Primera de Corintios 15:5, que lógicamente pues no procede lógicamente. Entonces ya vimos que quitamos dos hermanos. Nos vamos a ir a Marcos 3:13. Marcos 3:13, porque aquí en Marcos 3:13, aquí en Marcos 3:13 no es más que la integración de los apóstoles, ¿sí? Cristo fundó su iglesia sobre sus apóstoles. En Marcos 3:13 es cuando hace el nombramiento de sus apóstoles a quien él designó para que fueran sus seguidores, sus apóstoles. En Marcos 3:16, vamos a la lectura Marcos 3:16 en adelante, porque de ahí vamos a ir descartando a las demás personas que se nombran ahí. Marcos 3:16. Marcos 3:16. Estos son los 12 apóstoles. Simón, quien puso por nombre a Pedro, Santiago y Juan. Santiago y su hermano Juan. ¿Sí? Aquí está Juan, el evangelista. ¿Sí? Hijos de Zebedeo, a quienes puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, ¿sí? Tadeo, Simón el cananeo. Este Simón, como les vuelvo a repetir, hubo dos Simones, dos Judas y dos Santiagos de acuerdo a los apóstoles que instituyó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando en Mateo 3:55 y 56, que habla de un Simón, es este Simón cananeo, no Simón Pedro, sino Simón el cananeo, ¿sí? Ahora, como no existió en el Antiguo Testamento, no existía apellidos entre las personas, por eso aquí se nombra Simón el cananeo, ¿sí? Porque bíblicamente no se sabe quién eran sus padres, hablando de Simón el cananeo. Entonces, refiriéndonos a nuestro Señor Jesucristo, Jesús no podría ser, o sea, es que Simón fuera hermano de Jesús. ¿Por qué? Porque a Jesús le decían Jesús el Nazareno o el Galileo, ¿sí? Cuando se hablaba de Jesús. Entonces, aquí quitamos a Simón, a Juan, ¿sí? Y nos vamos a ir a Judas 1:1, Judas 1:1, que ahí vamos a ver la presentación de Judas, primo de nuestro Señor Jesucristo, no Judas Iscariote, porque Judas Iscariote ya no estaba. Entonces, aquí en el libro de Judas, no es más que la presentación del apóstol, porque hay un solo capítulo en Judas, Judas 1:1. Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago, a los que fueron llamados a la fe, amados por Dios Padre y guardados en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Entonces aquí claramente vemos que Judas Tadeo, no Iscariote, Judas Tadeo, aquí está en su carta haciendo su presentación, y vemos que aquí descontamos a otra persona más de lo que vimos, vuelvo a repetir, en Mateo 13:55 al 56. ¿Sí? ¿Qué otra manera podemos presentar o argumentar o defender a Nuestra Señora de que no tuvo más hijos? Mateo capítulo 1, versículo 11, 18 también.
Mateo 1:11, que habla de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 1:11, y dice así: Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Palabra de Dios. Si realmente Nuestra Señora o San José que hubieran tenido más hijos, así tendría que decir, y vuelvo a repetir, Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos. Entonces, si así fuera esto, lo que dicen los hermanos separados, tendría que decir, José fue padre de Jesús y de sus hermanos, ¿sí? Entonces, claramente, aquí vemos, y quise tomar este versículo de referencia, porque así tendría que decir si efectivamente San José y la Virgen María tuvieron más hijos. Nos vamos a ir a Mateo 1:16, que dice así: Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Palabra de Dios. Entonces, este texto que lo puse como referencia también, vemos claramente que nada más habla de Jesús, no de que tuvo más hijos, ¿sí? Vuelvo a repetir, Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Entonces, eso es un argumento falso, ¿sí? No deben de ser literales. Hay varios géneros literarios, ¿sí? Pero no podemos tomar todo de una manera literal, porque no todo es literal en las Sagradas Escrituras. Está también Isaías 7:14, que no lo voy a leer, pero ahí se anuncia que una virgen concebirá, ¿sí? Y se cumple la profecía en Mateo 1:22, que le voy a dar lectura. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. Nos estamos refiriendo al profeta Isaías en Isaías 7:14. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa, y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Aquí quiero aclarar una cosa. En primer lugar, aquí en Mateo 1:22 se cumple la profecía del profeta Isaías en Isaías 7:14. Así que ahí se anuncia, aquí se cumple. Aquí se dice primero que es Dios con nosotros y luego que se pondrá el nombre de Jesús. Tú te podrás preguntar cuál es el nombre correcto, o Emmanuel o Jesús, ¿sí? Pero aquí yo aquí te digo que los dos. ¿Por qué? Porque aquí se desprende lo que sabemos de la doctrina, de lo que nos ha enseñado la doctrina católica. Aquí se desprende la unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? Es que nuestro Señor Jesucristo fue verdadero Dios y verdadero hombre. Él tuvo sus dos naturalezas, humana, 100% humano, pero 100% divino. Por eso, cuando Emmanuel es Dios con nosotros. Ahí nos estamos refiriendo a la naturaleza divina. Y cuando se refiere a Jesús, Jesús significa Salvador. Nos estamos refiriendo a la naturaleza humana. ¿Sí? Entonces, esto sería todo en cuanto argumentar y que pudimos refutar las objeciones y cuestionamientos y mentiras de nuestros hermanos separados. Ahora, un texto importante que va de la mano. Ellos nos dicen que la Virgen María sí tuvo más hijos, también, ¿por qué? Porque nos sacan Mateo 1:25 y voy a volver a dar lectura.
y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Aquí mismo dice que hasta que, ese hasta que, ellos dicen que después de que pasó esa situación de la situación de que concibió a nuestro Señor, que después sí tuvieron relaciones, sí, para ellos, según su criterio, su concepto, para ellos sí tuvo relaciones después. Aquí debemos tener en cuenta una cosa, debemos tener en cuenta una cosa, que debemos de apegarnos a la tradición judía, al pensamiento judío, ¿sí? Para el judío, el hasta que significa que hasta ese momento no había pasado nada, sin importar el después, ¿sí? Pero que hasta ese momento no había pasado nada. Entonces, ese argumento que ellos nos dicen aquí en Mateo 1:25 es falso, no tiene sustento bíblico, ¿sí? Hay una cita que no voy a leer, que es segunda de Samuel 6:23 al 24, que dice que la hija de Micael, hija de Saúl, tuvo hijos hasta después de muerta. Entonces yo me pregunto, ¿después de muerta tuvo hijos? ¿De acuerdo al pensamiento de los protestantes? No. O sea, es un argumento mal infundado. No es correcto su interpretación o su manera de decirnos que la Virgen tuvo más hijos. Creo que se comprobó en las Sagradas Escrituras y vimos claramente que la Virgen no tuvo más hijos, carnalmente hablando. Espiritualmente, sí, sí tuvo, y lo podemos sustentar. Espiritualmente, sí. En Juan 19, 26 al 27, ahí sí nosotros somos hijos de Nuestra Señora. Teológicamente ese es el mensaje. Juan 19, 26. Juan 19, 26. Que dice, Jesús al ver a la madre y junto a ella al discípulo al que más quería, dijo a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Al decir esto Jesús, para los hermanos separados, dicen que Juan, aquí Juan, Juan, es su hijo, carnalmente, y no. Una mujer, hablando de los israelitas, no podía quedar sola cuando alguien moría de sus hijos. Tenían que encargarla con alguien, ¿sí? Aquí nuestro Señor Jesucristo se la quiso encargar a Juan, porque fue el único de los apóstoles que estuvo ahí presente al pie de la cruz. Por eso se le encargó a Juan, no porque fuera su hermano carnal, ¿sí? Entonces aquí teológicamente, al decir primero a la madre y a tu hijo, teológicamente se refiere a que somos hijos de Nuestra Señora, porque Juan nos simboliza a nosotros, teológicamente. Entonces, esto es en cuanto a los hermanos de Jesús, que no es lo mismo que hijos de María. Espero que haya quedado claro la presentación de Nuestra Señora, de que no tuvo más hijos. Teológicamente, sí, carnalmente no. Que quede claro esa situación, ¿sí? Y pues eso es todo lo que yo les quería presentar en cuanto al tema, y que el Señor Jesús, nuestro Señor, nos siga bendiciendo a todos, y pues sigámonos preparándonos, formándonos, pero también interiormente, que ese es el principal cambio que debe de existir entre nosotros, ¿sí? Que tengan una buena tarde y que el Señor los siga bendiciendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.